Rade, rade, ¿cómo les va? Este video es para algunas personas en particular. Para el que ya viajó, para el que nunca viajó, para el que quiere viajar, para el que tiene miedo de viajar o para el que está pensando en viajar. Muchas veces todos piensan en viajar, en irse. Y hay muchas, ¿cómo se podría decir? Incentivos por los cuales queremos viajar. Vacaciones para desestresarnos del trabajo, escape de la realidad que estamos viviendo, aventura para cambiar la realidad que estamos experimentando y vivir una completamente diferente. No es solo un escape esa, ya es una vida diferente, la del viajero. O simplemente nos estamos buscando profundamente a nosotros mismos. Y en el transcurso de la búsqueda creemos que el viaje es parte del encontrarnos. Y no están tan alejados en esa última opción. La verdad que el viajero se encuentra muchísimo a sí mismo. Porque en la sensación del confort, donde está todo de una manera u otra fácil. ¿Por qué fácil? Porque ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Es el barrio, la casa, los amigos, ¿no? No hay mucho más que montar o descubrir o construir o generar o atraer o de qué protegernos. No, todo eso está como que de una u otra manera asegurado. La filosofía védica dice que lo único seguro en esta vida es la muerte. No hay nada seguro. Pero volvamos a los viajes. Esta humilde persona que está enfrente de ustedes ha tratado de escapar de sí mismo mediante muchos viajes. La vida me llevó a vivir en 58 países por ahora. He dado más de 10 vueltas al mundo. He aprendido varios idiomas en el transcurso de todos estos viajes. Y he llegado a darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que hablar de mis viajes es parte de mi ego falso, ¿no? El ego de la conquista. Yo conquisté este lugar, el otro lugar, qué gente descubrí, qué cosas conocí. Todo es parte de las realidades que ya no existen, son parte de una memoria. Pero, ¿para qué digo todo esto? Aquí lo tengo que usar como parte de una explicación de dónde viene mi información sobre los viajes. Vamos a empezar por el principio. Ninguna frase es más estúpida que esa, lo sé, pero bueno, ya la dije. Entonces, el tema del miedo. El miedo a viajar está generado por una proyección de realidades que no existen. Definitivamente no existen. Por más que uno crea dentro de su mente que pueden llegar a suceder, no existen porque están sucediendo solo dentro de nuestra mente. Me voy a Río de Janeiro, a Francia, a Johannesburgo, a Nueva Delhi, a Hong Kong. ¿Cómo será? Yo lo vi en un video, en YouTube se ve, no es lo mismo. Nunca es lo mismo. No tiene nada que ver caminar por la calle que alguien filmó y tú viste en una pantalla. No es lo mismo oler los olores de una comida que está sucediendo en la calle en Nueva Delhi y ver el humo que se ve por la pantalla de un video de YouTube.
no es lo mismo. De la misma manera, la creación mental de las dudas, las ansiedades, los límites que te inventas dentro de tu mente en relación a viajar son igual de diferentes a la realidad que vas a vivir en el momento del viaje. Los viajes mayoritariamente son sorprendentes, son satisfactorios y son reconfortantes, muy reconfortantes. Cuando los vemos en retrospectiva, nos damos cuenta de que nos enseñaron muchísimo y que nos pueden continuar enseñando, porque cuando volvemos, si es que volvemos, observamos la realidad con otros ojos. Tú cambias. Después que has viajado, cambias. Ya no eres el mismo, ya no observas el lugar donde estabas antes de irte de la misma manera que lo estás observando al volver de un viaje. Porque tu mente se abrió, tu mente se expandió, tu mente aprendió, tu mente se regocijó de situaciones desconocidas previamente en tu realidad del no viajero o de no haber viajado. Al punto de que les voy a contar la fábula de las dos ranas. Una rana, estaban las dos ranas viviendo en un charquito y una decide irse, estaba cansada. Se quiso ir y se fue. Y se fue y la otra le decía, no, no, antes de irse no te vayas, que acá tenemos el charquito seguro, es muy satisfactorio, tenemos los insectos para comer aquí, allá, tenemos todo tranquilo, no pasa nada. Si te vas, anda a saber qué va a pasar. La otra rana dijo, no, no pasa nada, yo me voy, yo me voy. Y se fue, ¡pam! Se fue y se fue y se fue. Y llegó, después de no mucho tiempo, porque vivían cerca, llegó al océano. Cuando vio el océano, no lo pudo creer el tamaño de esa vastísima, gigantesca forma de agua. Y se la pasó un rato por aquí y para allá, y al cabo de un tiempo volvió al charquito con su amiga, la otra rana. A lo que cuando llega, lo lógico, empiezan a charlar sobre la experiencia, ¿no? La otra que se había quedado miles de preguntas, ¿no? Esas miles de preguntas suceden siempre, ¿no? El que vuelve de viajar generalmente no pregunta qué pasó mientras yo no estuve. Los que se quedan no paran de preguntar y cómo es, y qué pasó, y cómo te la pasaste, todo. Analicen eso. Cuestión de que la ranita le dice, me encontré con el océano. Una gigantesca forma de agua. ¡Wow! Le dice la otra. ¿Y qué tan grande es? Es 2 veces el tamaño de nuestro charquito. No, mucho más grande. 4, 5. Dentro de la ranita que no había salido. La capacidad de comprender el tamaño del océano era completamente inexistente. De la misma manera, es la capacidad de comprender lo que nos va a pasar si nosotros nos decidimos a viajar. La capacidad de asimilación que tenemos como seres humanos con toda la información que estamos predispuestos a asimilar es impresionante. Nuestra propia capacidad es impresionante. Por ende, que calcularla con las creencias limitantes de nuestros miedos, sin las experiencias de haber viajado, es completamente una pérdida de tiempo, en todos los aspectos, porque cada vez que seguimos pensando la misma idea, se va expandiendo el pensamiento en nuestra mente como una nube negra que tenemos arriba de nuestra cabeza, ¿no?
¿Y qué hace eso? Que más tiempo sigamos perdiendo estancados en ese pensamiento. Y eso nos limita en muchísimos aspectos. Mis primeros viajes fueron cuando tuve 16 años, que me fui, 16, 17 años, me fui a Brasil, sin hablar portugués, obviamente nací en Argentina, sin hablar el idioma, sin conocer nunca nada, nunca había salido, había ido de Córdoba a Buenos Aires, Santa Fe, vuelta a Córdoba, nunca más nada de todo eso, más allá de eso, nada más de eso. Y me fui, y me fui, y me fui, y terminé llegando a Fortaleza, pero me fui a dedo. Me fui a dedo y tuve situaciones donde me quedé sin dinero, sin comida. Conseguí una hamaca de esas que se cuelgan, las colgué entre dos árboles y me quedé a vivir entre un árbol y otro. Y me encontré gente maravillosa, y me encontré gente que me ayudó, y encontré formas de conseguir dinero, y encontré situaciones que ni siquiera imaginaba dentro de mi cabeza. Esos fueron los primeros viajes. Luego hubo millones de formas diferentes con las cuales viajé. En primera clase, en hoteles muy baratos, en 5 estrellas, en países completamente peligrosos, en otros que todavía no entiendo cómo hay tanto dinero, de todo. Pero la gente es lo más importante y lo más impactante. He estado en lugares paradisíacos que ni se comparan a la sonrisa transparente de una persona que te ofrece su aprecio, su generosidad, su compañerismo. Hay de todo. Vas a escuchar que hay mucha droga en Colombia. Nueva York, el Bronx es muy complicado. El francés es muy racista. La India hay mucha hambre. En África te matan con un machete. En Argentina te van a estafar. En México es todo lo que le tocaba vivir a la persona que le tocaba vivir. Si vos estás escuchando la experiencia directa de otra persona, esa experiencia directa también está cargada con lo que esa persona carga como su propio karma. Y tú cargas con tu propio karma. Es importantísimo que sepas discriminar ese punto. Y tus experiencias son completamente tuyas. Si la persona, yo he estado en India viviendo por muchos años y he visto videos que me retuercen el estómago de gente que critica porque hay un chancho, hay un cerdo, hay el tráfico, es un caos. ¿Qué tan débil sos mentalmente para que cualquier cosita te afecte? Porque eso no es el problema del lugar a donde esa persona fue. El problema es su debilidad para relacionarse con las situaciones intensas. Es su debilidad debido a que no supo salir de su zona de confort. ¿Vos de verdad creés que estás viviendo en un lugar con todo de primera, con mucha facilidad, con mucho confort, y te vas de viaje? Yo particularmente no considero que ir de turismo sea ir de viaje, ¿no? Pero bueno, igualmente, si vas de turismo, trata de tener experiencias reales que vayan más allá del guía turístico que te dice: esta es la estatua de no sé quién, este es el templo de no sé qué, esto lo hicieron en conmemoración a... Andá y date una vuelta solo, no tengas miedo, el miedo está dentro de tu mente, nada más. Te van a pasar cosas maravillosas. Enfocá la vida desde una perspectiva auspiciosa, positiva, incentivante. Y con esa mentalidad no dudes en viajar, porque viajar es el mejor maestro que existe para el crecimiento de tu mente, de tu inteligencia, de tus actitudes en relación a las personas, en relación a ti mismo, de tu autoestima, de tu seguridad en ti mismo. Aprendes muchísimas cosas al viajar. No limites tu mente a los miedos que instaló la televisión,
las películas, las experiencias de otras personas. No tengas miedo de viajar. Intenta trascender los límites de tu mente, del confort, de tu zona de facilidades y rompe los estándares de debilidad que construiste como barrotes que están encerrando tu alma. En el momento que empieces a viajar, todos los límites de tu mente van a empezar a temblar de miedo y van a buscar excusas. No tengas miedo, viaja, experimenta, te vas a sorprender, vas a encontrar muchísima gente linda que gente mala. Hay mal en todos lados y hay bien en muchos más lugares. La bondad es mayoría. Lo que pasa es que el marketing lo compró la maldad y lo necesitan utilizar para que la gente tenga miedo. El concepto del terrorismo y el terror lo instalaron como parte de una agenda, incrementando el miedo y el control sobre las personas. No tengas miedo, conócete a ti mismo, viaja, vete a viajar, no lo dudes, experimenta. Tus vivencias son lo que te hacen a ti, eres tus vivencias. Espero te haya gustado, suscríbete, compártelo con alguien que vaya a viajar o que quiera viajar y no dudes en comentar. Muchísimas gracias. Rade, rade.